Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 al 21 este pasaje, pero nos vamos a concentrar en un solo versículo, aunque vamos a ir viendo todo lo que Juan va desarrollando. Dice así la palabra de Dios, versículo 7, 1 Juan capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Unas palabras de oración. Padre, hemos venido a este lugar para alabarte, para expresarte con nuestros labios, con nuestro corazón, que te amamos, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, que has enviado a Jesucristo, nuestro Salvador, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, Señor, queremos estar atentos a tu palabra. Abre nuestros oídos, que podamos, Señor, ser enseñados, consolados, también exhortados, amonestados, y que todo cunda, Señor, o redunda, Señor, para adoración, para adorarte, para alabarte. Podamos comprender tu grande amor por cada uno de nosotros en Cristo. Es en su nombre que te lo pedimos con gratitud. Amén. He titulado este sermón: El amor se paga con amor. Dice el versículo 19, y es ahí donde es el versículo principal: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es una gran verdad doctrinal y se podría predicar con mucha propiedad un sermón doctrinal cuya esencia pudiera ser la gracia soberana de Dios. El amor de Dios, evidentemente previo al nuestro. Y eso sería un sermón doctrinal. Él nos amó primero. El texto establece muy claramente que el amor de Dios es la causa de nuestro amor. Pues nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por tanto, remontándonos al tiempo antiguo, o más bien ante todo tiempo, cuando nos enteramos que Dios nos amó con un amor eterno, deducimos que la razón de su decisión no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él quiso amarnos. Sus razones, y Él tenía sus razones,
pues leemos acerca del consejo de su voluntad, su consejo eterno, son conocidas solo por Él mismo, por el puro afecto de su voluntad. Pero no se han de encontrar en alguna bondad inherente en nosotros o que fuera previsto que existiría en nosotros. Fuimos elegidos simplemente porque Él tendrá misericordia del que tenga misericordia. Él nos amó porque quiso amarnos. Punto. Ya está. El don de su amado Hijo, que fue una consecuencia directa de su elección, de su pueblo, fue un sacrificio demasiado grande de parte de Dios para haber sido motivado en Él por alguna bondad de parte nuestra, de la criatura. Pero no me propongo en esta mañana dar un sermón doctrinal, sino un sermón práctico, donde pueda verse la misma verdad desde otro ángulo. Y posiblemente esto sea más acorde con el sentido del pasaje y con la mente de su escritor de lo que sería un sermón doctrinal. Veremos el texto como un hecho que hemos probado y comprobado en nuestra propia conciencia. Bajo ese aspecto, el enunciado del texto es que un sentido del amor de Dios por nosotros es la causa principal de nuestro amor a Él. Cuando sabemos, creemos y sentimos que Dios nos ama, nosotros lo amamos a cambio como un resultado natural. En la proporción en que nuestro conocimiento se incrementa, nuestra fe se fortalece y se profundiza nuestra convicción de que realmente Dios nos ama, nosotros, desde la propia constitución de nuestro ser, somos constreñidos a entregar a cambio nuestros corazones a Dios. Pero es porque sabemos, creemos y sentimos que Dios nos ama. Así que primero consideraremos de entrada la necesidad indispensable del amor a Dios en el corazón. Hay algunas gracias que en su vigor no son absolutamente esenciales para la pura existencia de la vida espiritual. Por ejemplo, la paciencia. Bueno, son importantes para su sano crecimiento en la fe, el dominio propio. Pero el amor a Dios, hermanos y amigos, el amor a Dios tiene que estar en el corazón. O de lo contrario, no hay ninguna gracia de ningún tipo allí. Si alguien no ama a Dios, no es un hombre renovado. El amor a Dios es una marca que siempre está sentada sobre las ovejas de Cristo, pero nunca está sentada sobre nadie más. Al reflexionar sobre esta sumamente importante verdad, quiero que consideren el contexto del texto. En el versículo 7 de este capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 4, que el amor a Dios es establecido como una indispensable señal del nuevo nacimiento. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, no tenemos ningún derecho a creer que somos personas regeneradas o alguien es una persona regenerada, a menos que su corazón ame a Dios verdadera y sinceramente. Si he sido regenerado, yo podría no ser perfecto, pero sí puedo decir esto: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Cuando por la fe recibimos el privilegio de convertirnos en hijos de Dios, recibimos también la naturaleza de hijos y con amor filial clamamos: Abba, Padre. Esta regla no tiene ninguna excepción. Si un hombre no ama a Dios, tampoco ha nacido de Dios. Nadie es capaz de hacer un fuego sin calor. Igualmente es imposible poder mostrar una regeneración que no produzca amor a Dios. Pues así como el sol tiene que producir luz, así un alma que por la gracia divina ha sido creada de nuevo, tiene que poner de manifiesto su naturaleza mediante un sincero afecto hacia Dios. Por eso decía el Señor Jesucristo: os es necesario nacer de nuevo. Pero nadie puede probar que ha nacido de nuevo a menos que ame a Dios. ¿Cuán indispensable entonces es el amor a Dios? El versículo 8 se nos informa
que el amor a Dios es una señal de que conocemos a Dios. El verdadero conocimiento es esencial para la salvación. Dios no nos salva en las tinieblas. Dios nos salva de las tinieblas, pero no en las tinieblas. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Somos renovados en conocimiento a imagen del que nos creó. Ahora, el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todos nosotros hemos sido enseñados desde el púlpito, todos nosotros hemos estudiado las Escrituras, la mayoría de nosotros tenemos comentarios bíblicos donde hemos recogido información, pero todo eso no es ningún conocimiento de Dios en absoluto, a menos que amemos a Dios. Pues en la verdadera religión, amar y conocer a Dios son términos sinónimos. Podemos tener mucho conocimiento de Dios, mucho conocimiento doctrinal, mucha teología, pero si no amamos a Dios, de nada vale ese conocimiento, de nada. Sin amor permanecemos todavía en la ignorancia, una ignorancia del tipo más infeliz y ruinoso. Todos los logros que podamos obtener son transitorios, si el amor no funge como la sal para preservarlos. Solo el amor permanece para siempre, nos dice Pablo. Solo el amor. Tenemos que tener este amor o seremos necios para siempre. Todos los hijos de la verdadera Sión son instruidos por el Señor, pero no seremos instruidos por Dios a menos que amemos a Dios. Entonces vean, hermanos, que estar desprovistos del amor a Dios es estar desprovistos de todo verdadero conocimiento de Dios y, por tanto, de toda salvación. Además, el capítulo nos enseña que el amor a Dios es la raíz del amor a los demás. Miren el versículo 11. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor a Dios es la raíz del amor a los demás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Juan con estas palabras, con estas afirmaciones? Si alguien no ama a los cristianos, no es cristiano. Si alguien no ama a los cristianos, no es cristiano. Quien estando en la iglesia no es parte de ella de alma y corazón, no es sino un intruso en la familia. Pero como el amor a nuestros hermanos brota del amor a nuestro único Padre común, es claro que tenemos que sentir amor a ese Padre, o de lo contrario, fallaremos en una de las señales indispensables de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, pero no podemos amar verdaderamente a los hermanos a menos que amemos al Padre. Por tanto, si carecemos del amor a Dios, carecemos del amor a la Iglesia, lo cual es una marca esencial de la gracia. Si yo no amo a Dios, no puedo amar a aquellos que Dios ama, a los hermanos. Además, si nos atenemos también al sentido del pasaje, descubrirán por el versículo 18 que el amor a Dios es un importante instrumento de esa santa paz que es una señal esencial del cristiano genuino. Dice la Escritura que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero donde no hay amor, no hay tal paz. Pues el miedo turba el alma. De aquí que el amor sea un compañero indispensable de la fe, y cuando están juntos, el resultado es la paz.
Por eso en el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde hay un ferviente amor a Dios, allí está establecida una santa familiaridad con Dios, de donde fluyen la satisfacción, el deleite y el descanso. El amor debe cooperar con la fe y echar fuera el miedo, de tal manera que el alma puede tener arrojo delante de Dios y se entrega a Dios sin ningún temor. Así que, cristiano, no puedes tener la naturaleza de Dios implantada en ti por la regeneración, ni tampoco puedes revelarse en amor a los hermanos, ni pueden brotar los preciosos frutos de la paz y el gozo a menos que tu afecto esté puesto en Dios. Él ha de ser entonces nuestro sumo gozo, donde podamos deleitarnos en nuestro Señor. La exhortación es que amemos al Señor, nosotros que somos sus santos, sus escogidos, que amemos al Señor. Si buscamos nuevamente en la epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 3, y seguimos sus observaciones, vamos a ver también que el amor es la fuente de la verdadera obediencia. Este es el amor, dice la Escritura. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora bien, un hombre que no obedece a Dios, que no obedece los mandamientos de Dios, evidentemente no es un verdadero creyente. Pues aunque las buenas obras no nos salvan, siendo salvos, los creyentes han de producir inevitablemente buenas obras. Si bien el fruto no es la raíz del árbol, con todo, un árbol que está bien arraigado, a su tiempo, tiene que producir buenos frutos. Entonces, aunque el cumplimiento de los mandamientos no me hace un hijo de Dios, porque yo obedezca no me va a hacer un hijo de Dios, siendo un hijo de Dios, seré obediente a mi Padre Celestial. Es que es natural. Pero no puedo ser obediente a menos que ame a Dios. Porque una mera obediencia externa, un decente reconocimiento formal de las leyes de Dios, no es obediencia a los ojos de Dios. El Señor aborrece el sacrificio carente de corazón. Yo debo obedecer porque amo. Si no hay amor, aunque obedezca, el Señor no lo va a recibir. Yo debo obedecer porque amo, pues de lo contrario no he obedecido del todo como el Señor me manda, en espíritu y en verdad. Vean entonces que para producir los frutos indispensables de la fe salvadora tiene que haber amor a Dios, primeramente, pues sin amor esos frutos serían irreales y verdaderamente imposibles, porque serían falsificaciones, pero no serían duraderas. Serían como las manzanas de plástico en un centro en la mesa, pero son falsificaciones. Si tienes la vida y la naturaleza de Dios en ti, ciertamente buscarás al Señor. El espíritu nacido de nuevo busca a su Dios, de quien ha obtenido la vida. Entonces escudriñémonos y veamos si amamos a Dios o no. Deberíamos poner nuestras manos en nuestros corazones y en presencia de aquel cuyos ojos son como llama de fuego, que le pudiésemos responder a su pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Como el Señor le preguntó a Pedro. ¿Tú me amas? Yo confío que muchísimos de ustedes serán capaces de decir: sí,
te amamos y te adoramos, y ansiamos gracia para amarte más. Pues todo esto ha sido necesario para que podamos ver la importancia indispensable del amor a Dios y para conducirnos al segundo encabezado. Y en segundo lugar tenemos que ver la fuente y el manantial del verdadero amor a Dios. Dice nuestro texto, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor a Dios, donde quiera que exista realmente, ha sido generado en el pecho por una convicción del amor a Dios por nosotros. Nadie ama a Dios antes de saber que Dios le ama. Y todo creyente ama a Dios por esta razón primordial y principal, que Dios le ama. Se ha visto a sí mismo como alguien indigno del favor divino y sin embargo ha creído en el amor de Dios manifestado en el don de su amado Hijo y ha aceptado la expiación que Cristo hizo como una prueba del amor de Dios. Y estando satisfecho ahora por el afecto divino por Él, necesariamente ama a Dios. Y es así como muchos de nosotros, cuando entendimos, oímos y supimos quién es el que estaba muriendo en la cruz del Calvario, que es Dios mismo, el Logos, el Verbo, amándonos, ¿qué produjo eso en nosotros? Asombro, admiración, amor a Cristo, amor a Dios. Nos guió al arrepentimiento de que Cristo, a quien pecamos contra Él, estaba muriendo en la cruz por nosotros. El amor a Dios no comienza en el corazón a partir de alguna admiración desinteresada de la naturaleza de Dios. Es solo, hermanos, después de haber amado a Dios porque Él nos amó primero, que podemos crecer en la gracia hasta el punto de amar a Dios, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Es posible que experimentemos un estado de corazón en el que nuestro amor se concentra en la hermosura de Dios, su persona misma. Nosotros podemos llegar a amarle porque Él es sumamente sabio, porque es todopoderoso, porque es bueno. Podemos amar a Dios si consideramos su paciencia y todo lo que en Él es amable. Y esto puede producirse dentro de nosotros como la fruta propia de la madurez en la vida divina, en la vida cristiana. Pero nunca es el primer manantial ni la fuente de gracia, del amor en el corazón de alguien. No es así. Incluso el apóstol Juan, el hombre que había mirado dentro del velo, que había visto la gloria excelente más que nadie, que había apoyado su cabeza sobre el pecho del Señor, que había visto la santidad del Cristo y que había notado la inimitable belleza del carácter de Dios encarnado, el propio Juan no dice: nosotros le amamos a Él porque lo admiramos, sino nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un hombre solo puede amar a Dios cuando ha percibido algunas razones para hacerlo. Y el primer argumento para amar a Dios, que influencia el intelecto nuestro, de tal manera como para cambiar nuestros afectos, es la razón mencionada en el texto. Es porque Él nos amó primero. Mientras no haya captado ese hombre, esa mujer, los destellos de su misericordia y de su clemencia para el culpable, el carácter santo, justo y recto de Dios no será amable en la opinión de ese hombre pecador, sino todo lo contrario, le tendrá pavor a la pureza que condena su inmundicia y temblará ante la justicia que le consumirá por causa de su pecado. Es por el amor de Dios que te hace acercarte a Él. Es comprender que Él te amó, que te amó primero. Entonces, habiendo colocado así al texto bajo una manera negativa, veámoslo ahora de una manera más positiva. Así que, hermanos,
es cierto que la fe en el corazón siempre precede al amor. Primero creemos en el amor de Dios por nosotros antes que amemos a Dios a cambio. Y cuán alentadora verdad es esa, y espero que en esta mañana te aliente a ti también. Yo, pecador, no creo que Dios me ama porque yo siento que le amo, sino que primero creo que Él me ama, pecador como soy, y entonces, habiendo creído ese clemente hecho, llego a amar a cambio a mi benefactor. A aquellos que están buscando, tal vez algunos de ustedes estén diciendo, que pudiéramos amar a Dios, pues entonces podríamos esperar misericordia y ser amados por Él. Pero tengo que poder amar a Dios. Y ese no es el primer paso. Ese no es el primer paso. No es que tú tengas que amar a Dios para que Dios te ame a ti. Tu primer paso es creer que Dios te ama, que Dios los ama. Y cuando esa verdad está plenamente implantada en su alma por el Espíritu Santo, brotará espontáneamente de tu alma un ferviente amor a Dios. Todo hombre que hubiere sido salvado tuvo que venir a Dios no como un amante de Dios, sino como un pecador. Y tuvo que creer en el amor de Dios hacia él como un pecador. ¿Qué es? Acuérdense que los hijos de Jacob fueron a Egipto con dinero a comprar pan, pero para comprar el pan del cielo no ha de ser así, porque nos es dado gratuitamente y tenemos que aceptarlo sin dinero y sin precio. Dices que no sientes en tu corazón ninguna emoción buena, que pareciera que no posees un buen pensamiento, temes que no tienes ningún amor a Dios del todo. Pues no permanezcas en la incredulidad hasta sentir ese amor, pues si lo hicieras, nunca creerás en absoluto. Es cierto que tienes que amar a Dios, pero nunca lo harás mientras no creas en Él y no creas especialmente en su amor según es revelado en su unigénito Hijo. Es cuando miramos a Cristo que comprendemos y conocemos el amor de Dios. Si vienes a Dios en Cristo y crees este sencillo mensaje, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, descubrirás que tu corazón va en pos de Dios. Nos dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú eso? ¿Puedes creer ahora en Jesús? Esto es, ¿puedes confiar en Él? Entonces Cristo murió por ti. Cristo, el Hijo de Dios, sufrió en tu lugar por tu culpa. Dios entregó a la muerte a su único Hijo por ti. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que fue por ti? Porque si crees que Cristo murió por ti, es que Cristo murió por ti. Es que Dios te amó. Y eso tiene que salir de ti, un amor a Dios, un amor a Cristo. El pecador tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Y luego el amor a Dios brotará espontáneamente en su alma. Como de forma natural la hierba brota después de la lluvia. Porque el amor se paga con amor. El amor se paga con amor. Te volverás a Dios y te deleitarás en Dios y te regocijarás en Él. Pero ha de ser porque antes que nada creíste y conociste y confiaste en el amor de Dios por ti. Tú piensas que Dios ama a los hombres porque son piadosos.
Pero escucha esto, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa en esto, su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados. Dios tiene amor en su corazón hacia aquellos que no cuentan con nada para amar, que no son amables. Él te ama, turbado creyente. Tú que eres creyente, Él te ama. Tú que sientes que no eres del todo un objeto de amor, te ama a ti. Que te lamentas por tener un corazón de piedra, que no se caliente ni se derrite con amor por Él. Él te ama. Te ama a ti. Aunque tú no le ames como le debes de amar. Él te ama. Así dice el Señor, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermanos, tengan la seguridad de que en la proporción en que estemos plenamente persuadidos del amor de Dios por nosotros, seremos movidos a amarlo a Él. Así que no dejen que el demonio los tiente a creer que Dios no los ama porque el amor de ustedes es débil. No le crean al diablo. Si yo lamento que no amo a Dios como debería, esa es una lamentación santa. Pero si yo, por tanto, concluyo que el amor de Dios por mí es menor debido a eso, niego la luz, porque mis ojos son débiles y me privo también del poder para crecer en el amor. He de pensar más y más en la grandeza del amor de Dios por mí. Conforme más y más vea mi indignidad de ese amor, entre más pecador sea, he de ver más plenamente cuán grande tiene que ser ese amor que abraza a un pecador como yo, aunque yo no le ame como le debiera amar. Entonces, al percibir un sentido más profundo de la misericordia divina, me sentiré más obligado a la gratitud y más constreñido al afecto, a amar a Dios, que Dios me ama con ese amor, aunque yo sea un pecador, aunque yo no le ame, no le responda como debo de responderle. Amados hermanos, observen día a día los actos del amor de Dios por ustedes, por mí, el don del alimento y del vestido, en las misericordias de esta vida y especialmente en las bendiciones del pacto que Dios les otorga, la paz que protege ampliamente sus corazones, la comunión que se digna brindarles con Él mismo y con su bendito Hijo, y las respuestas que les concede a sus oraciones. Todas estas bendiciones son actos del amor de Dios por ustedes. Mediten bien estas cosas y considérenlas cuidadosamente y sopesen su valor, pues por medio de esas cosas estarán acumulando el combustible con que el amor alimenta su llama consagrada. Considerando estas cosas de parte de Dios en el día a día, en la proporción en la que ven en cada buen don una nueva señal del amor de su Padre, en esa proporción progresarán en la dulce escuela del amor, poder gustar el amor de Dios en cada bocado de pan que comemos, saber que el amor nos protege mientras dormimos e incluso cuando estamos enfermos, es el amor el que nos disciplina. Cuando estamos empobrecidos, el amor de Dios nos alivia de una carga. El amor da, el amor quita, el amor alienta, el amor golpea. Así es el amor de Dios. Estamos rodeados de amor, arriba, abajo, en torno nuestro, por dentro, por fuera. Y si reconociéramos eso, nos volveríamos como llamas de fuego, ardientes y fervientes para con nuestro Dios. Y el alma se enriquece en el amor a Dios cuando nos recostamos y descansamos en el pecho de la misericordia divina. Ocurra lo que nos ocurra, pase lo que nos pase,
Y en la medida en que yo tenga esa confianza escritural, basada en la palabra de Dios, y descanse en mi Señor, mi amor por Él embargará todo mi corazón y consagraré mi vida a su gloria, a la gloria de nuestro Redentor. Así que deseo dejar muy claro esto, que para sentir amor a Dios debemos recorrer el camino de la fe. Si tú quieres amar a Dios, escucha bien, si tú quieres amar a Dios, no mires dentro de ti para ver si esta gracia o aquellas son las que deben ser, sino mira a tu Dios y lee su eterno amor, su amor ilimitado, su costoso amor que entregó a Cristo por ti. Entonces tu amor se empapará de vida fresca y de vigor. Pero has de mirar a Dios, has de mirar a Cristo. Esto nos conduce al tercer lugar, a considerar por un momento la vivificación de nuestro amor. ¿Cómo podemos vivificar nuestro amor? A Dios, a Cristo. Es tristemente probable que haya en este lugar algunas personas que una vez amaron a Dios muy sinceramente, pero que han declinado ahora y se han vuelto indiferentes. Y todos estamos, ninguno de nosotros estamos exentos en esto. El amor de Dios por nosotros nunca cambia, pero el nuestro se hunde con demasiada frecuencia a un nivel muy bajo. Tal vez algunos de ustedes han tornado tan fríos en sus afectos que es difícil estar seguros de que alguna vez amaron a Dios. Si hay en verdad vida espiritual en ti, desearás retornar, porque no puedes vivir sin Cristo. No puedes vivir sin el amor de Dios. Desearás retornar. Te has extraviado como una oveja perdida, pero tu oración a Él es: busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ahora, note bien que la causa que originó su amor es la misma que debe restaurarlo. Acuérdense de nuestra escritura. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú fuiste a Cristo como un pecador al principio y tu primer acto fue creer en el amor de Dios por ti, cuando no había nada en ti que evidenciara amor. Recorre el mismo camino. Recorre el mismo camino. No te detengas para extraer el amor del pozo seco que hay dentro de ti. No creas posible que el amor vendrá a una orden tuya. No será así. Más bien piensa en la gracia inmutable de Dios y sentirás que el amor regresa a tu alma. El Señor aún reserva misericordia para el pecador y todavía espera para ser clemente. Él es paciente, es grande en misericordia, es clemente y se deleita en perdonar. Él está tan dispuesto a recibirte ahora que has hecho el papel del hijo pródigo, como estuvo dispuesto a retenerte en el hogar, en el seno de su amor. Y muchas consideraciones deberían ayudarte a ti que eres rebelde a creer más en el amor de Dios de lo que has hecho anteriormente. Piensa que amor ha de ser el que puede invitarte aún a retornar. A ti, que después de saber tanto, de tanto conocimiento, has pecado contra la luz y el conocimiento que decías tener. Él habría podido talarte justamente a cualquiera de nosotros que estamos aquí. Talarnos. Nosotros que hemos estorbado y ocupando la tierra tanto tiempo sin dar fruto. Ciertamente cuando Israel se apartó de Dios fue una clara prueba del amor de Dios cuando Él dijo misericordiosamente a su pueblo, a este pueblo, dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿Y qué dice nuestro pecho? No. ¿No? ¿Quién amaría a una esposa que se hubiera degradado tanto y se hubiera ido con otro amante? Pues así dice el Señor: tú pues has fornicado con muchos amantes, mas vuélvete a mí.
Vuélvete a mí. Qué amor incomparable es este de Dios. Vuélvete a mí. Oye todavía más de estas clementes palabras que encontrarás en el capítulo 3 de Jeremías. Y dice así: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová: no guardaré para siempre el enojo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Pueden oír estas palabras sin emoción? El amor de Dios rogándonos, rogando a sus hijos que vuelvan a Él. Dios no les dice a ustedes, hijos pródigos, que una vez profesaron su nombre y que ahora están fríos como el hielo: ya no los reconozco como mis hijos, los he desechado. Eso no dice Dios, sino que dice: todavía los amo. Y por amor de mi nombre voy a restringir mi ira para no cortarlos, porque los amo. Vengan entonces a su Dios y a su Padre y descubrirán que Él no se ha arrepentido de su amor, sino que todavía habrá de abrazarlos. Hemos considerado la necesidad indispensable del amor a Dios en el corazón, también la fuente y el manantial del verdadero amor a Dios, esto es, le amamos porque Él nos amó primero, esa es la fuente y el manantial. Y hemos considerado la vivificación de nuestro amor y ahora por último y brevemente el perfeccionamiento de nuestro amor a Dios. Y hermanos, hay unos cuantos que sabemos acerca de las profundidades del amor a Dios, pero nuestro amor es superficial. ¿Cuán superficial es nuestro amor a Dios? El amor a Dios es como un gran monte. Imagínate una montaña grande. La mayoría de los viajeros lo observan a la distancia o recorren el valle en torno a su base. Hay otros cuantos escalan hasta un descansadero ubicado en alguna de sus elevadas estribaciones, donde desde ahí pueden ver una porción de la sublimidad. Y así es la Iglesia de Dios. Todo cristiano permanece bajo la sombra del amor divino. Todo verdadero hijo de Dios. Unos cuantos disfrutan y devuelven ese amor en un grado notable. Pero hay unos cuantos, tristemente muy pocos, que alcanzan un amor sublime. Pudiéramos decir hasta seráfico. Que ascienden al monte del Señor para estar allí donde el ojo del águila no se ha posado. Por los lugares altos de una consagrada comunión con el Señor. Ahora fíjense bien, puede ser difícil ascender tan alto a esa montaña, pero hay una ruta segura, y solo una. Solo hay una ruta que el hombre tiene que seguir si quiere alcanzar esa sagrada elevación, de esa sagrada comunión con el Señor. No es la senda de sus obras, ni la vereda de sus propias acciones, sino esta: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan y los apóstoles confesaron que así había obtenido su amor. Pero el amor más sublime que haya resplandecido jamás en algún pecho humano, no hubo otra fuente que esta: Dios amó primero al hombre. Dios amó primero. ¿No ven ustedes cómo es eso? Saber que Dios me ama echa fuera mi temor atormentador acerca de Dios. Y una vez que ese temor es expulsado, hay espacio para un abundante amor a Dios. ¿Por qué hay veces cuando pecamos? ¿Por qué nos escondemos como Adán y Eva? Ya no queremos orar,
no queremos ir al Señor. En muchas ocasiones, no digo siempre. ¿Pero por qué? Porque hay temor. Porque no hay un conocimiento del amor de Dios como debiera ser. Porque hay un temor atormentador acerca de Dios. Como que Dios no nos va a recibir. Y ese temor hay que expulsarlo. Cuando el miedo sale, el amor entra por la otra puerta. Así que entre más fe en Dios haya, más espacio hay para el amor que llena el alma. Además, hermanos, la sólida fe en el amor de Dios conlleva un gran gozo. Nuestro corazón se alegra, nuestra alma está satisfecha cuando sabemos que el corazón entero de Dios late por nosotros tan fuertemente como si fuéramos las únicas criaturas que hubiera creado jamás, y su corazón entero nos envolviera. Este profundo gozo genera el amor llameante, del que acabo de hablar justo ahora, cuando nosotros creemos que Dios nos ama verdaderamente. Que el corazón de Dios nos ama, que late por nosotros. Una hermana me dijo que nosotros no podemos saber si aquel hermano o aquella hermana es salvo verdaderamente. Y en cierta manera no sabemos, porque hay veces que nuestras conductas, aun teniendo, y lo hemos visto en esta mañana, está el principio de la simiente de Dios en nosotros. Pero a que tú sí sabes, yo no puedo saber si tú amas a Dios. Yo no lo puedo saber, pero sí puedo saber yo si yo amo a Dios. Igual que tú puedes saber si tú amas a tus hijas. Tú tienes que saberlo. Yo sé si yo amo a Dios. Y tú también. Y ese conocimiento, si verdaderamente amas a Dios, ese conocimiento es un profundo gozo. Y genera amor, más amor. Si el amor ardiente de algunos santos toma a menudo la forma de admiración a Dios, y esto surge de la familiaridad con Dios. Y esta familiaridad nunca la habrían disfrutado a menos que hubieran sabido que Dios es su amigo. Que Dios es su amigo. Un hombre no podría hablarle a Dios como a un amigo a menos que conociera el amor que Dios siente por él. Si tú sientes que Dios te ama, tú puedes acercarte a Dios sabiendo que Él es tu amigo, que es tu Padre, que es tu amigo. Y no te vas a esconder de Él, no vas a huir de Él. Tú le vas a hablar y le vas a exponer todas las cosas que Él ya sabe, que Él las conoce. ¿Pero por qué? Porque crees que Dios te ama. Entre más veraz y entre más seguro sea su conocimiento de este hombre, de esta mujer, más íntima será su comunión con Él. Hermanos, si ustedes saben que Dios los ha amado, entonces se sentirán agradecidos. Toda duda reducirá nuestra gratitud a Él. Si tenemos dudas, nuestra gratitud se va a reducir, pero cada grano de fe la incrementará. Entonces, conforme avanzamos en la gracia, el amor a Dios en nuestra alma excitará un deseo de Él, de estar más con Él, de amarle más. Nosotros deseamos estar con los que amamos. Contamos las horas que nos separan de ellos. Y cuando estamos bien con esa persona, amamos a esa persona, esos ratos que pasamos junto a ella son ratos muy felices. De aquí que el amor a Dios produzca un deseo de estar con Él. Un deseo de ser semejante a Él. Un anhelo de estar con Él eternamente en el cielo. Y esto nos aparta de la mundanalidad. Esto nos guarda de la idolatría. Y así tiene un efecto bendito, muy santificante en nosotros, produciendo
ese elevado carácter que ahora es tan raro en nuestra generación, pero que donde quiera que existe es poderoso para el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios. Y ahora debo dedicar un minuto, y ya acabo, para poner a prueba esta verdad del texto que estamos considerando. Y prefiero que escuchen a sus propios corazones, y no tanto a lo que yo voy a decir, sino que si son creyentes, que escuchen sus propios corazones. ¿De qué hemos estado hablando, hermanos, en esta mañana? Del amor de Dios por nosotros. Considera un minuto este pensamiento, pero que podemos hacerlo generalizado, que lo voy a hacer de una manera personal, pero quiero que tú también lo hagas de una manera personal. Dios me ama. No solamente me soporta y piensa y me alimenta, sino que me ama. Es algo muy dulce sentir cuando vemos y sentimos el amor de nuestra esposa, o si tú eres mujer, el amor de tu esposo. Y eso es algo muy gratificante, que nos produce felicidad, o dulzura en el amor de un hijo afectuoso, o de una tierna madre. Pero pensar que Dios me ama, pensar que Dios te ama, eso es infinitamente superior. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama, hermano, hermana? ¿Acaso Dios, el hacedor del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, es quien te ama? ¿El infinito? ¿El eterno? ¿Y a quién es que ama? A ti, a mí. El texto dice a nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero este es el punto personal. Él me ama a mí, a un don nadie como yo. A mí, lleno de pecado, que merecería estar en el infierno, y que a su vez lo ama tampoco como lo amo yo. Él me ama a mí, a un don nadie. Me ama a mí, a una partícula de polvo, comparado con Él. Hermano, ¿no te derrite eso? ¿Que Dios te ame a ti, que le amas tan poco? ¿Que le buscas tan poco? ¿No enciende eso tu alma? Yo creo que la encendería si realmente creyeras eso. Y tienes que hacerlo. ¿Y cómo me amó? ¿Cómo te amó a ti? Me amó tanto que por mí entregó a su unigénito para que fuera clavado en el madero y llevado a desangrarse totalmente en esa cruz y morir desangrado. ¿Y qué resultó de eso? Pues bien, debido a que Él me amó y me perdonó, voy camino al cielo. Y dentro de unos cuantos años, o días tal vez, no lo sé, veré su rostro y cantaré sus alabanzas. Él me amó antes que yo naciera. Él te amó antes que tú nacieras. Antes que alguna estrella comenzara a brillar, Él te amó. Y no ha cesado de hacerlo todos estos años. Cuando he pecado, Él me ha amado. Cuando lo he olvidado, Él me ha amado. Y cuando me he enfriado como un témpano por mi pecado, Él no dejó de amarme. Y Él me amará cuando mis rodillas tiemblen y mi cabello esté gris por la edad. Y cuando me lleven donde no quiero que me lleven. Y hasta las canas Él me transportará, como dice su promesa, y me llevará. Y Él me amará cuando los elementos del mundo estén ardiendo y sean consumidos. Y me amará por siempre y para siempre. Mediten en su gran amor con que Dios los ama.
Y si no sienten que su corazón rebosa palabra buena, si no sienten que su alma anhela ardientemente a Dios, si no se inflama con fuertes emociones de amor por Dios, entonces es que estoy muy equivocado. Esta es una verdad tan poderosa y ustedes están constituidos de tal manera como cristianos para que esta verdad obre en ustedes y obrará en ustedes, porque son hijos de Dios. Que si es creída y sentida, la consecuencia tiene que ser que ustedes lo amarán, porque Él los amó primero. Mediten en el amor de Dios por ustedes. Ustedes lo amarán porque Él los ha amado siempre, siempre. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, por Cristo. Amén.